Yo soy Rosalía Torrent, soy miembro de MAP y bueno, soy profesora también de la Universidad Jaume I de Castellón y bueno, he tenido pues muchísima relación estos años con el ámbito museístico, por eso también pues me han pedido un poco que haga hoy esta pequeña presentación. Bueno, fue desde MAP, como sabéis, donde se impulsó esta red de museos por la igualdad, pero es una red de museos que, bueno, que hoy ya tiene, y está demostrado por quienes estamos aquí, ¿no? Pues una autonomía propia. Y bueno, hoy se celebra este segundo encuentro virtual sobre buenas prácticas en museos. Yo creo que en los últimos años hemos visto cómo han crecido estas buenas prácticas en museos y hoy va a ser, bueno, pues una constatación de algunas de estas prácticas que se han hecho, que se están haciendo. Hay muchas más, desde luego, pero tanto de museos que pertenecen a la red como de museos que no pertenecen a ella. Entonces, bueno, yo solo quería pues agradecer pues en nombre también de MAV bueno, a la coordinación en primer lugar, desde luego Julia, Claudia y a todas las personas que estáis aquí hoy para escuchar a todas aquellas personas que dentro de sus centros, dentro de sus museos, pues han hecho estas actividades que realmente tan necesarias para, para la vida de los centros, para la vida de los centros de artes y bueno, y para el presente y desde luego para el futuro. Pues agradecer desde luego a todos los centros su participación, también a aquellas entidades que han apoyado económicamente, que esto siempre obviamente es necesario. Y nada, por mí, pues muchas gracias a todas y a todos y nada, ya cuando queramos, tú dirás Julia o Claudia para empezar la sesión. Hola, ¿me estáis bien? Sí, Estupendo, pues bien, buenas tardes a todas. Para quien no me conozca, me presento brevemente. Mi nombre es Julia Cabrera. Soy historiadora del arte, educadora artística y gestora cultural. Y la verdad es que es un placer estar aquí y sobre todo coordinando esta sesión online dedicada a compartir, reflexionar sobre estas buenas prácticas en temas de diversidad en museos. Hoy nos reunimos siguiendo el trabajo que iniciamos el pasado 30 de octubre, cuando tuvo lugar un laboratorio de reflexión y debate sobre diversidad en los museos. Este laboratorio, al igual que esta webinar, fue organizada por la Red de Museos por la Igualdad y en esta sesión os quiero contar un poquito de qué consistió, quiénes estuvimos y formaron parte de ella agentes culturales de diferentes perfiles y de distintas instituciones culturales y colaboramos todas juntas en un análisis crítico y colectivo muy importante para evaluar el estado actual de nuestras prácticas inclusivas para generar una serie de estrategias concretas para avanzar en esta dirección. La dinámica principal de este laboratorio fue un análisis de DAFO, de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Y os quiero comentar un poco que, en resumen, qué es lo que derivó esta reflexión y esta dinámica. En cuanto a fortalezas, lo que en resumidas cuentas, a grosso modo, porque no tenemos mucho tiempo, lo que pusimos sobre la mesa es que algunos museos ya están implementando políticas culturales con un enfoque interseccional, fijándose en diferentes conceptos, en diferentes temas de forma conjunta y esto está reflejado en diferentes actividades, como exposiciones o colaboraciones de todo tipo. Además, importante es que este enfoque permite abordar estos temas pues, desde una mirada crítica, dando visibilidad a experiencias variadas, ¿de acuerdo? En cuanto a debilidades, hicimos hincapié en la falta de recursos que limita la capacidad de los museos para mantener estas prácticas a largo plazo y también identificamos diferentes obstáculos que pueden ser internos a la hora de poder llevar a cabo proyectos de, de esta índole. En cuanto a oportunidades, pues la creciente interés y también diversidad de actividades y proyectos de instituciones pues en materias de igualdad.
y la diversidad en cuanto a abrir posibilidades para colaborar pues de manera estratégica y que al fin y al cabo es algo real y tangible que existe una demanda social que respalda todas estas actividades y todas estas iniciativas en los museos. En cuanto a amenazas, fundamental, reflexionamos sobre factores externos que pueden dificultar nuestro trabajo, como por ejemplo políticas culturales inexistentes o inclusive pues pusimos sobre la mesa diferentes experiencias como pues apropiación de ideas sin un debido reconocimiento, ¿de acuerdo? Porque muchas veces estas actividades son llevadas a cabo por agentes culturales externos a las instituciones. En el análisis participaron como invitadas expertas Carolina Bustamante, que es cofundadora de la Asociación Cultural La Parcería, Daniela Martagón, que es artista multidisciplinar, además autora del nuevo programa incluso de Matadero Madrid, Clara Chama, consejera técnica de la Subdirección General de Museos Estatales, que trabaja en programas que están vinculados al arte contemporáneo, la sostenibilidad, diversidad, y además es directora de programa del Centro Nacional de Fotografía. Contamos también con Emily San, quien ha trabajado y desarrollado programación cultural para diferentes organismos, como por ejemplo la parcería el Museo Metropolitano de Nueva York o Migrantes Transgresores, y por último, Josep Taki, que es investigador y aborda diferentes enfoques temáticos con el fin de ampliar la comprensión de los procesos migratorios y de los sucesos coloniales y postcoloniales. En cuanto a representantes de instituciones, pues contamos con Juan Ángel López del Museo Thyssen-Bornemisza, Lilian Cuesta del Museo Nacional de Cerámica, Oliva Cachafeiro del Museo de Arte Africano, Arellano Alonso y Rosa Castells del Museo de Arte Contemporáneo de Alicante. Estas voces nos permitieron explorar diferentes puntos que también fueron tratados en este laboratorio, como por ejemplo las diferencias en cuanto a la actuación según la titularidad de los museos en los que estamos trabajando. Además, destacamos la necesidad de espacios académicos que integren también la diversidad como eje central de los museos. Además, es importante que hoy estamos aquí para dar un paso adelante a la hora de compartir buenas prácticas, porque el laboratorio fue sobre conceptos, sobre experiencias, fue un diálogo, un debate, y ahora yo creo que es fundamental pues dar visibilidad a proyectos que forman parte de esas buenas prácticas de lo que se está haciendo en museos en esta materia. Quiero hacer una breve presentación a los proyectos que se van a poner sobre la mesa hoy en esta webinar. Y es importante que una vez tras esta presentación, quiero que se dé paso a las personas representantes de estos proyectos en el orden que los voy a nombrar, ¿de acuerdo? Porque al final es fundamental que ellas sean las que tengan la palabra hoy aquí y que pues hay en torno a un 10 minutos, 15 minutos para que todas podamos expresar pues las buenas prácticas, quieran compartir fotografías, eh, PowerPoint, diferentes datos, pues que sea más tangible todo lo que realizan en sus instituciones. Es importante que ya que somos un gran número de personas aquí, para que no esté Zoom bailando en cuanto a cámaras, sonidos y demás, pediría que en el momento en el que se dé paso a estas presentaciones sean únicamente las personas que vayan a presentar quien tengan micro y cámara abierta, ¿de acuerdo? Doy paso a estas iniciativas que destacan por su capacidad de transformar los museos en espacios más inclusivos y representativos y que son un claro ejemplo de cómo la diversidad puede integrarse en las programaciones culturales.
Va a comenzar el programa Poliglotía del Instituto Valenciano de Arte Moderno. Además, esta iniciativa explora el multilingüismo y la diversidad cultural como ejes centrales a través de talleres, actividades y colaboraciones que son fundamentales para promover el diálogo entre lenguas, identidades y experiencias culturales. Le sigue Territorios e Identidades del Museo Internacional de Mide Esian de Cuenca. Fundamental, este proyecto aborda un tema que es crucial, que es la intersección, los puntos de encuentro de territorio, identidad y tecnología. Seguiríamos con el grupo de pensamiento y prácticas y activismos afronegros del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Seguimos con Pluridentitats del Museo de la Universidad de Alicante, que centra su tema en la pluralidad de identidades y la representación en el arte y la cultura. Y finalizamos con Voces Situadas, el proyecto del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Estoy segura de que sus ejemplos van a sentar las bases. Al final también esto puede servir como un banco, como un archivo de buenas prácticas, de tener una hoja de ruta a la que seguir. Y nada, quiero dar las gracias por su interés para participar en esta webinar y con esto damos inicio a las exposiciones y muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Sí? No sé si ¿Se oye? ¿se me escucha? ¿Sí? Sí, todo bien. Sí, todo bien, sí. Vale. Bueno, muchas gracias por la iniciativa. Voy a presentar el programa Poliglotía, que en realidad es un programa colectivo, con lo cual me encantaría poder empezar dando voz a todas las personas que me acompañan sin estar. Voy a tratar de compartir pantalla para que se escuchen estas voces. Ay, espera, me voy a ir para allá. Que no sé si quedarme aquí y pedirte una... Una escuela de saberes diversos es un caleidoscopio de personas que fluyen y se mezclan para aprenderse. Una escuela de saberes diversos es un espacio de intercambios, descubrimientos, costumbres, idiomas, historias y vivencias. Escuela de saberes diversos es un lugar refugio donde se encuentran historias del pasado y del presente, diferentes puntos de vista que se conectan entre ellos. Hola, soy Caro. Hola a todos, mi nombre es Nancy Carrillo. Bueno, yo soy Empar Mestre. Hola, mi nombre es Yondri. Hola, soy Soledad. Bueno, mi nombre es Isabel. Lo que ofrezco para que mis compañeros y compañeras de la Escuela de Saberes aprendan es el acercamiento a la radio. Enseñar a cocinar una fideuá, como si hace falta venir a casa un día. Me gustaría aprender lenguaje de señas. Yo puedo enseñar a leer en público. Lo que siento que puedo enseñar es a estirar del hilo. Quisiera aprender cualquier cosa, todo, si me lo enseñan con ilusión. Lo que me gustaría aprender, pues, al final, un poco de cada persona y de la visión del mundo. En el museo está prohibido correr, tocar las obras, introducir un paraguas, a menos que esté lloviendo en el interior, entrar animales marinos, tratar mal a las personas, ser racista, ir en bicicleta. En el museo está prohibido no respetar. En el museo podemos bailar. En el museu es pot fer pipí. En el museo puedes hablar con un micrófono. En el museo uno se puede quedar en blanco y no tener nada que decir. En el museo pots caminar de puntetes. Au musée, on ne peut pas cracher sur quelqu'un. في المتحف لا يجب أن يكون هناك ضوضاء. Un papel activo muy grande. Los usuarios, los que llegamos allí de participantes, no éramos solamente espectadores, sino al contrario, las ideas nacían de nosotros y de nuestra creatividad, digamos. O sea, uno de los canales de entrada de
de conexión entre la ciudad y el museo, pues son esas artes, esos oficios, esas formas de conocimiento marginal. Bueno, no sé si es la manera mejor de compartir, la verdad que no sé si está funcionando muy bien, pero bueno, os cuento. Si me queréis dar alguna indicación, os escucho. Me parecía que era importante empezar con dar voz, ¿no?, a todas las que nos acompañan sin estar, ¿no?, porque Poliglotía es un proyecto, como digo, colectivo y es un proyecto procesual. Eso quiere decir que desde que arrancamos hace ya unos años, hace 3 años, cada edición se ha ido construyendo en función del grupo humano que La Escuela de Saberes Diversos es un caleidoscopio de personas que fluyen y se mezclan para aprender. En función de las personas que conformaban el grupo, ¿no? Siempre ha sido como una apertura a dialogar con vecinos y vecinas de la ciudad de Valencia. Para nosotras era importante desde, bueno, el IBAM, como sabéis, está en el centro de la ciudad y es un lugar habitado por ciertos tipos de personas, ¿no? Eso significa que hay otras que no se han sentido interpeladas, ¿no?, que han sentido que ese no era un lugar para ellos o que cruzar esas puertas pues era una suerte también como de casi que de sacrilegio, ¿no? Entonces, cómo abrir las puertas, cómo trabajar con otras vecinas y vecinos de la ciudad de Valencia, cómo generar esa atmósfera, ¿no?, y esa voluntad de querer entenderse. Entonces, invitamos a Paco Inclán, que es un escritor que trabaja también dando clase, ¿no? Dando clase a población migrante y decidimos eso, que quizá lo más adecuado era intentar generar esa atmósfera de casi como que de clase de idiomas, ¿no?, en la que todos ponemos algo para poder entendernos, ¿no?, en esa voluntad de compartir y de entenderse. Entonces, desde el principio siempre alternábamos grupos pequeños grupos pequeños de continuidad con los que íbamos abriendo procesos, intercambiando saberes, con apertura públicas de esos propios procesos. El grupo, cuando se sentía con fortaleza y le apetecía, pues abría e invitaba a otros usuarios, en este caso podemos llamarlos usuarios del museo, como para seguir abriendo y compartiendo saberes, ¿no? Esto ha ido cambiando, como os decía, entonces con cada convocatoria, porque establecíamos procesos de trabajo y de encuentro de varios meses. Una vez que acababan hacemos una especie de balance colectivo y a partir de ahí pensamos hacia dónde puede continuar la investigación o el grupo. La siguiente convocatoria de Poliglotía resultó ser casi una especie de auditoría al museo, al IBAM. Trabajamos juntas, ¿no?, en qué era todo lo que, por ejemplo, no se podía hacer al museo, ¿no? Esto fue una propuesta que el grupo abrió en el DIM, en el Día Internacional de los Museos. ¿Por qué no es atractivo para nosotras el museo? ¿Cómo nos gustaría que fuese? ¿Qué me gustaría aprender y qué puedo yo compartir? ¿Qué puedo yo enseñar? Entonces, de ahí ellos mismos, este grupo diseñó pues esta actividad, por ejemplo, que hablábamos, el Museo del No, todo lo que no se puede, pero dándole la vuelta. Todo lo que no se puede en positivo. No se puede entrar con paraguas, salvo que esté lloviendo en el interior, no se puede cantar y bailar, salvo que estés contratada para hacerlo o salvo que haya una actividad. En fin, la verdad que fue bastante divertido y enriquecedor. Pero también este intercambio de conocimientos cotidianos y algunos, obviamente, muy válidos y muy desconocidas para algunas de nosotras, ¿no? Desde los usos de un extintor a un palo para pasear por la montaña. Cada quien traía su objeto mágico y explicaba al resto, ¿no?, cómo podía funcionar. Perdonad, me tengo la voz. Pero también abrir el museo a la ciudad, derivas para volver a mirar espacios que resisten a la homogeneización,
bueno, mirar, tocar, activar otros sentidos. Entonces también, bueno, pues una suerte, ¿no?, de ir generando tejido y comunidad en aquello que trasciende un poco las paredes de un centro o de un museo de arte. Entonces, después, una vez que ya pensábamos junto con el grupo y junto con Paco Inclán que habíamos trabajado, ¿no?, en cierta manera esa auditoría al museo, a la idea de museo, a qué más podría ser un museo, nos volcamos en algunas exposiciones, entendiendo las exposiciones como cajas de herramientas que nos ayudaban a conectar los imaginarios del grupo con lo que proponía la propia exposición, ¿no?, desplazando ambas, desplazando los imaginarios del grupo y desplazando también las exposiciones. Esto es otra imagen de otro DIM, otro Día Internacional de los Museos, en el que transformamos el hall de entrada, que, bueno, para los que conocéis el museo es un hall bastante duro en un parque, ¿no? Lo llenamos de vegetación y convocamos diversas reuniones y diversos encuentros de programas, por ejemplo, residentes, pero otros también, digamos, como menos dirigidos. Pero este sí que era un encuentro dirigido entre otro grupo residente, que son els Grans, que es un grupo que viene periódicamente, cada 15 días, desde hace también bastantes años, y que se ha ido independizando, ¿no? También empezó como un programa de mediación para con el museo y con las exposiciones, pero que ellos propios han ido generando sus actividades. Para nosotras también, desde el principio, era importante que con todas las personas con las que empezábamos una relación pasaban de ser receptoras a proponentes, ¿no?, proponentes de acción, y que en cierta manera iban a transformar al museo. Entonces, bueno, esto era un encuentro entre els Grans y Poliglotía. De nuevo, ¿no?, creo que es bastante gráfica esta imagen en esa voluntad de entenderse, ¿no?, en esa voluntad de ir más allá y de qué más podría ser un museo. Continuando con la idea de trabajar para y con y en las exposiciones, el propio grupo fue diseñando algunas mediaciones que en principio no tenían por qué tener una visibilidad pública, sino que era más bien un ejercicio de creación y de autoaprendizaje, pero que se decidió abrirlas, y esta es una de las primeras aperturas en las que ellos generan una mediación para otras personas. En este caso, por ejemplo, una exposición de Aref El Rayés. Y un paso más también, una de las participantes, Carol, bueno, pues colaboraba en un programa de radio y nos propuso, ¿no?, ¿por qué no traer la radio al museo? Y fue muy bonito también ver cómo el propio grupo, ¿no?, generó ese programa de radio, Poliglotía, a partir de sus inquietudes, ¿no? Otra de las mediaciones, en este caso la exposición de Otobón Nekanga, que digamos que dinamizaron 3 de las participantes de Poliglotía, de esa edición. Fue algo también muy bonito, era un recorrido en las que ellas, por ejemplo, esta chica que aparece en imagen es persa, en la que ella traía poemas que ponían, ¿no?, casi a vibrar su voz con la obra de Otobón. Y una vez que habíamos llegado también, ¿no?, como nos parecía que bastante lejos en estas posibilidades en torno a la mediación y a las exposiciones, comentábamos con él, que es Paco Inclán, que sería bonito volver a la idea de la lengua como motor de encuentro, bajando mucho de nuevo el nivel de español, porque nos ponía a todos en una situación como de fragilidad compartida, que bueno, pues que realmente habría unas situaciones que no se podían abrir cuando ya realmente lo que estábamos haciendo era como conseguir herramientas para generar dinámicas de mediación. Entonces ahora estamos en esto, en Poliglotía, como una escuela una escuela de español a partir de lo que nos ofrece este museo, el Iván Centre Julio González. Y bueno, yo creo que, a ver si consigo dejar de compartir. Finalizar la presentación. ¿Hola? ¿Sí? Todo bien. Todo bien, seguimos. Bueno, no sé cómo se ha compartido, creo que ha sido un poco incómodo, pero bueno, muchas gracias.
gracias. Creo que las ideas más o menos han quedado. Sí, quedan claras las ideas y lo importante es que hemos podido escuchar parte de esas actividades y ver esos encuentros y seguimos con la propuesta del MIDE CIAN de Cuenca y seguimos con el listado de buenas prácticas, muy interesante. Muchas gracias, Julia. Muchas gracias a todas y a todos. La verdad es que es un placer presentar este proyecto. Es un pequeño proyecto, nosotros somos un pequeño museo además universitario, que tiene sus particularidades, que supongo que las compañías de Alicante también los pondrán. Nosotros somos un museo pequeñito montado con un staff formado por investigadores y estudiantes con becas de colaboración o con prácticas o desarrollan sus prácticas en empresa en nuestro centro. Por lo tanto, hay mucha imaginación puesta a trabajar colectivamente porque, es verdad que nuestros recursos son limitados. Pertenecemos al Vicerrectorado de Cultura de la Universidad de Castilla-La Mancha y, por supuesto, claro, el Vicerrectorado tiene muchísimas actividades. Nosotros somos un pequeño centro dentro de ese mare magnum, ¿no? De hecho, el MIDE CIAN, Museo Internacional de Electrografía, Centro de Innovación de Arte y Nuevas Tecnologías, es una rara avis que tiene, en 2021 cumplimos nuestros 30 años de historia. Es increíble que un museo tan pequeñito pueda durar tanto. Y yo creo que justamente ha durado tanto por esta gran energía colectiva generada por estudiantes, investigadoras, investigadores y muchísima gente que, de hecho, desarrolla prácticas en nuestro centro, ¿no? Esta exposición, Territoire d'Identité, se gestó de un proyecto colaborativo con la Universidad de Málaga, concretamente con el departamento, la Facultad de Bellas Artes y el Departamento de Arte y Arquitectura, y gracias al impulso del profesor Juan Carlos Robles. También tuvimos la colaboración de la organización Trias Culture, que es una pequeña organización de difusión cultural con base en Dakar, en Senegal. De hecho, la investigación en Senegal es muy fragmentaria, la formación también, y se da en muchísimos centros y espacios y programas universitarios a la vez. Colaboramos desde 2019 con diversas instituciones a través de convenios, sobre todo internacionales, y en este caso convenios Erasmus, que se han firmado desde la Universidad de Málaga con la Universidad Cheikh Anta Diop. Además, también desarrolló un proyecto de colaboración, que también se hizo desde la Universidad de Málaga, con el Institut Africain de Management, un centro donde la formación en nuevas tecnologías y comunicación es fundamental. Este marco académico, y es donde nosotros nos situamos, tiene una serie de actividades que se desarrollan sobre todo a través de talleres, exposiciones e intercambios pedagógicos centrados, en nuestro caso, en el uso de las tecnologías de la imagen. Prácticas que se dan como ramas formativas en todos estos centros, tanto en nuestros centros desde este lado del territorio español como en Senegal, ¿no? De hecho, la utilización de los medios audiovisuales facilita muchísimo la motivación, la sensibilidad y el autoaprendizaje, ¿no? Las nuevas formas de comunicación audiovisual nos ayudan muchísimo a generar una mejor y más profunda interacción con el mundo que nos rodea y a la misma vez nos permite el abordaje de temas vinculados sobre todo a la identidad y al territorio, ¿no? Estas herramientas, de hecho, nos permiten generar esferas públicas, cosa que es muy necesaria en este momento, pequeñas esferas públicas que nos permitan abordar estas temáticas que nos proponemos. Aquí me gustaría citar a Lucy Lippard y sobre todo a ese influyente ensayo de Mirando alrededor, dónde estamos y dónde deberíamos de estar, publicado por Susan Lacy en el año 95,
que decía que la amnesia social y las actitudes antihistoricistas que caracterizan a nuestra sociedad también afectan al mundo del arte y al mundo de los museos, ¿no? Nuestra intención es ayudar a paliar esta amnesia y también ayudar a tener actitudes que se engarcen al territorio, que atraviesen lo local, que trabajen sobre lo local, sobre el territorio, pero a la misma vez piensen en un contexto internacional, ¿no? Es verdad que si pensamos hoy por qué hay tanto interés en estas prácticas, deberíamos de pensar en la crisis ecológica, evidentemente, que es responsable de esta preocupación actual por el lugar y el contexto. Y muchísimo más nosotros, aquellos que vivimos en la ciudad de Valencia y las consecuencias que estamos sufriendo y que vamos a sufrir durante muchos años, ¿no? Aparte de esta crisis ecológica, también la crisis de la búsqueda de raíces y de la pertenencia a un grupo social o a un territorio. Una buena manera de entender el lugar es analizar, por supuesto, las fuerzas económicas e históricas que nos han llevado a donde estamos. Sigo utilizando las palabras de Lucy Lippard, ¿no? Hoy día, dice la autora, la consideración del espacio en tanto reflejo de las relaciones de poder está en la agenda política como nunca lo había estado antes. Esta preocupación la reconocemos y la llevamos viendo en muchísimos artistas y muchísimos proyectos que abordan cuestiones vinculadas a barrios, a parques, incluso a centros comerciales, ¿no? Pero es verdad que el tono general sabemos que no es muy esperanzador. Así que nuestras contribuciones, por pequeñas que sean, son realmente muy poderosas para cambiar estos lugares, estos imaginarios y también los estereotipos, evidentemente, ¿no? La exposición Territoire et Identité presenta el trabajo de 26 artistas y colectivos de diversos países que abordan estas problemáticas desde diversas posiciones, pero siempre pensando que el territorio es una representación, que el territorio es una trama de relaciones sociales, es un espacio físico y político, también es una frontera, un límite. El territorio también es memoria, ¿no? El territorio además es un constructor de la identidad del territorio y también cómo el territorio construye el cuerpo, el sujeto, la alteridad, el territorio de la globalización que citábamos antes, el poscolonialismo, los procesos decoloniales, etcétera, etcétera. De hecho, estos trabajos que ahora compartiré pantalla y enseñaré un poquito de la inauguración, unas imágenes de la inauguración y también un poquito del catálogo, también para no cansar y dejar paso a las compañeras. Pero todos estos trabajos se han podido ver y recoger en una publicación que editó la Universidad de Málaga, el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga, y que nos permite, de hecho, ser un manual fantástico de difusión para nuevos estudiantes que se vayan sumando a la red que se genera con este tipo de exposiciones y encuentros, ¿no? Inauguramos exposición el 23 de junio y, bueno, los artistas que participaron es un listado importante, ahora lo veremos un poco en la gráfica de la exposición, pero sobre todo lo interesante es que intentamos que se ponderara una representación y una participación importante desde territorios y contextos tan diversos como África, América Latina e Europa. Desde luego diversos en todo, pero sobre todo diversos en cuestiones de geopolítica, de geoeconomía y de culturas, ¿no? Pero los diálogos que se establecen en estos encuentros, que por supuesto los favorece las estructuras universitarias y estos marcos de movilidad y de encuentros, nos han permitido que esta red se vaya alimentando y vaya creciendo, ¿no? Esta red nació en el año 2019, como decía, y esperamos poder seguir en próximos años. Es difícil estos convenios mantenerlos, es difícil también por su sostenibilidad económica, pero bueno, intentamos para el próximo año poder repetir este encuentro, poder encontrarnos con los estudiantes con los que trabajamos
y poder a la misma vez ir añadiendo nuevos participantes, no solamente estudiantes, sino artistas que desde luego fueron representados en esta muestra. Voy a ver si puedo compartir pantalla. A ver. Pestañas, ventanas, vamos, eso es. Aquí vemos un poco de... Es interesante también, bueno, la gráfica, todo el conjunto de cosas, porque insisto que nosotros siempre trabajamos con estudiantes, ¿no? Y aquí, por ejemplo, la imagen que estamos viendo estaba en este cartel, es una imagen de la fotógrafa y compañera Montserrat de Pablo de la Universidad de Castilla-La Mancha, un proyecto muy, muy interesante en torno a la complejidad de los códigos, ¿no? Estos son códigos que nos encontrábamos todos durante la pandemia, ¿no? Señaléticas que necesitaríamos una cartografía para entenderlas, la verdad, ¿no? Aquí vemos estos carteles, y como se ve hay una cantidad de personas procedentes, como decía, de Latinoamérica, África y Europa. Es interesante, hay un proyecto que viene desde Kenia, un proyecto que configuraba una amalgama de Melissa Aleya, que configuraba una amalgama muy interesante, muy compleja, de participación de numerosas personas de todo el continente africano. Es decir, que el proyecto de Aleya conllevaba una cantidad enorme de proyectos, sobre todo de vídeo independiente y de animación por vídeo, ¿no? Voy a ver si puedo igualmente seguir compartiendo. A ver, vamos allí. Otra ventana en la que puedo enseñarles un poquito de este catálogo. Estoy compartiendo pantalla, pero no lo veo. Estoy compartiendo pantalla, yo no lo veo. No sé si... se ve. Se ve. Ah, genial. Sí, se ve, Ana. Perfecto. Voy a ver si consigo moverme con la presentación. Bueno, como se ve, este catálogo, también diseñado desde la Universidad de Málaga, conlleva una cantidad de proyectos. En esta primera imagen se puede ver el primer proyecto que se hizo 2 años antes de esta exposición, donde el profesor Juan Carlos Robles, con un colectivo de estudiantes del ISAC, que es el Instituto Superior de Arte Contemporáneo vinculado a la Cheikh Anta Diop en Senegal, desarrollaron un proyecto colectivo que es una performance callejera a través de las calles de Senegal con estos leones, que son estos danzantes que, bueno, representan una danza que se hace para los niños en un periodo, es como una especie de flautista Amelín africano, ¿no? Donde estos leones van un poco asustando a los niños, pero a la misma vez descubriendo el territorio de la ciudad. Me parecía una imagen fundamental para entender la dimensión de este proyecto y los años que también llevamos trabajando. Aquí vemos algunas de las intervenciones fotográficas de Montserrat de Pablo sobre esta dificultad a veces de la representación visual. Fatou Sene nos presenta un proyecto muy rompedor, porque Fatou lo que desarrolla es en un barrio de Senegal una serie de reportajes fotográficos en torno a los niños de la calle. Estos niños desarrollan un trabajo fundamental para sobrevivir, las que son portadores, ayudan a la gente y a la misma vez tienen un trabajo intensivo todo el día para proporcionarse una alimentación, ¿no? Fatou nos presenta todo este reportaje en la exposición. Aquí vemos solamente algunas de estas fotos de la vida diaria de estos niños, ¿no? Almudena Sular nos presenta un trabajo vinculado a nuestro territorio valenciano, Teulada Moraira Trademark. Es un proyecto que habla de la especulación en el territorio costero valenciano, especulación que sufrimos hoy de manera punzante y que sufriremos durante muchos años para reconstruir este territorio de la provincia de Valencia. Aquí esto es el territorio entre Moraira y Teulada,
en la zona de la costa levantina y cómo el territorio se ha ido degradando a través de esta especulación salvaje, ¿no? Antolín Murcia nos habla de este problema de la identidad a través de este trabajo experimental fotográfico, un proyecto realmente, primero de unas dimensiones muy grandes, como ahora veremos en las fotografías, pero que habla de este problema que nos surge, yo creo que en todas las sociedades, en torno a cuál es nuestra identidad, ¿no? Y qué apego tenemos o qué implicación tenemos con nuestro territorio, ¿no? Ya él nos presenta una serie de fotografías, fotomontajes en torno a las postrimerías desde el concepto de la religión católica, pero con una visión internacional. Aquí tenemos un proyecto también muy, muy interesante de Pacheco. Pacheco nos presenta un proyecto que nos habla de las redes de comunicación que están en nuestros océanos de telecomunicaciones. El proyecto tiene una fuerza visual increíble y también un contenido visual salvaje cuando entendemos todo ese cableado que hay por nuestros océanos, que nos pone en comunicación y a la vez nos advierte del peligro, ¿no? Rubén y Ana, María. perdona que te corte, vamos finalizando para que dé tiempo a las demás ponentes. Es verdad, me estoy extendiendo. Si quieres coger una última imagen para que nos quede como de culmen, de cenit, de resumen, y así le damos paso a las compañeras del mapa. Nada, solamente paso unas imágenes de la inauguración, así vemos a nuestros colaboradores, las paso rápidamente y os devuelvo inmediatamente la palabra. Estas, como veréis, las imágenes pertenecen al momento de la inauguración y montaje y tenemos aquí a nuestros colaboradores, aunque sea solamente por reconocerles la ayuda y el trabajo y ver este espacio en un territorio como Senegal, donde los estudiantes demostraron un amplio interés y tuvimos unas semanas de actividad, de encuentros y de compartir y de crear esta red que hablábamos hace un momento. Perdonad mi extensión. Siempre pienso que me estoy quedando corta. Voy a dejar de compartir y despedirme. Y muchas gracias. Espero tener otra ocasión para seguir compartiendo los proyectos con vosotras. Muchas gracias. Gracias, Ana. La verdad es que sí, que esto sea una introducción para continuar creando lazos y sentando bases. Seguimos con el proyecto del mapa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas. En primer lugar, agradecer la invitación y también disculparme porque inicialmente, espérate a ver, creo que voy a intentar, ¿me decís por favor si estoy compartiendo la pantalla completa, que es la única cosa que no puedo ver? ¿Ahora sí? Elvira, sí. Mira, empiezo con varias cosas. La primera es, como decía, gracias por vuestro interés en lo que hacemos desde el MACBA y sobre todo en este grupo porque es un grupo que se estableció, como veis en la imagen, de diciembre de 2018 a 2019 dentro de una convocatoria de proyectos alrededor de una serie de colaboraciones que estaba haciendo el MACBA en ese momento desde el PEI y desde estructuras vinculadas a nuestro programa de estudios independientes y que de alguna manera era una propuesta independiente, como decía, tengo esta imagen nada más y unas pocas referencias al programa, que llevaron a cabo un grupo de investigadores como fue Caro Morat Miranda, que era en aquel momento una doctoranda, Agneli Marín Cisneros, que conocéis, una investigadora de pedagogías críticas y de subjetividad, sobre todo en metodologías decoloniales y sexuales disidentes, Ainhoa Nadia,
Esther Mayoko Ortega, ¿no? Que conocéis también como docente universitaria, Lucía Piedra, Diego Falconi, que además es abogado, Mustafa Sajini, ¿no? Miembro activista del espacio antirracista de Girona y Salt, Moja Yerehu, que me parece que son personas que desde ese momento, como digo, 2018-2019, Moja, por ejemplo, en este caso, relacionado con el espacio del espacio afro, conciencia afro, y las reflexiones que se han hecho desde ese espacio cuando era en principio una jornada de eventos y festival, ¿no? Entonces, como os decía, es un programa que se hizo en torno a la curiosidad y el interés de una serie de colaboradores. Perdonar que además también tenga las imágenes en inglés, porque es que recientemente he presentado el proyecto, o sea, no solo el proyecto, sino lo que yo llamo las condiciones de posibilidad para que aspectos de la institución cambien. Y una de las cosas que me parecía interesante traer a esta mesa de debate, entendiendo que muchas de las cosas de las que teníais interés hablar a la hora de pensar en este grupo de pensamiento, prácticas y activismos afronegros, ya nos la puede dirigir, era exactamente lo que estamos haciendo en este instante en el museo en relación a eso, que tiene que ver no solamente con la recepción el año que viene de la exposición alrededor del arte y la cultura de Panáfrica a Proyecta tu Planeta Negro, sino que también tiene que ver con qué es necesario cambiar de la institución para que él asumir esa exposición que aterriza aquí después de estar en el Art Institute de Chicago el próximo, bueno, se abre ahora en diciembre, y que vendrá como parte de un recorrido internacional en el que se presentará en relación a un proyecto de colaboración que empieza con Chicago y en el que yo soy comisaria invitada por Chicago y que luego traemos aquí, y de hecho del MACBA viajará a Barbican y a Canal Pompidou, ¿no? A Barbican de Londres y a Canal Pompidou. ¿Por qué me parecía interesante esto? Y lo digo porque en el MACBA se sucede una serie de proyectos que están vinculados a la dirección anterior, pero que son momentos muy espontáneos en los que se determina, por ejemplo, de qué manera dirigir, ¿no? Como hablaba este grupo de pensamientos, ¿no? De qué manera se dirigen una serie de procesos. Y estoy haciendo un quote de lo que ellos planteaban, que además en sí es un quote de Latour, ¿no? De qué manera la condición migratoria, la especialidad de flujos, las migraciones y los forzadas y fabricadas daban y otorgaban nombre o daban, digamos, un énfasis y un enfoque a este grupo de proyectos, ¿no? De qué manera se miraban, como hemos oído en las presentaciones anteriores, a la idea y en este caso entiendo, pues, por ejemplo, ¿no? A Latour en su conceptualización de la no modernidad del mundo moderno, ¿no? El desarrollo de ciertos proyectos en términos de territorio, geografía crítica, de fronteras, etc. Y os ponía también esta referencia al capítulo de diáspora que hace precisamente una de nuestras colaboradoras más, que desde, pues estamos hablando desde esa época, 18, 19, 20, está trabajando en esa investigación que seguro conocéis, España Negra, que se detiene, como sabéis, tanto en el Iván como en el Reina Sofía, aquí en Barcelona en el CSB y en Vitoria, en el Artum, que es un proyecto en que se hace un análisis, ¿no? Como veremos después, de esas realidades. Y como os decía antes, quería plantearos algo que yo presenté recientemente en Nueva York, como parte de la Cátedra de Estudios Catalanes, en la NYU y como patrocinada por el Instituto Ramon Llull, que la idea no es solamente, y voy a pasar estas imágenes rápidas del mapa, que era como un poco de aclarar, sino de cómo nosotros no construimos, ¿no? En términos de buenas prácticas, no construimos en un vacío. Existen atentos, ¿no? Elementos en los que que hay una reflexión sobre de qué manera esta mirada más progresista, más de izquierdas, más social, más democrática, más abierta, tiene en su núcleo la colaboración internacional, institucional, pero también humana, ¿no? de camaradería, de escenas, como decía antes, de solidaridad que se produjeron en un tiempo. Y como yo hice esta presentación justo después de las elecciones en Estados Unidos, me parecía prioritario en un momento en el que la derecha y el fascismo se están adentrando, de recordar la colaboración que había hecho C.L.R. James, la que veis aquí en la foto,
el escritor de los Jacobinos Negros, hizo una colaboración con Juan Breá y con Mary Lowe en su primera edición de 1937 de lo que fue en aquel momento The Red Spanish Book, ¿no? El libro rojo español, que retrataba muchos de los elementos de la guerra, y él hablaba, por ejemplo, ¿no?, de la capacidad del campesinado catalán, ¿no?, en la formulación de ese ejercicio de liberación, de libertad, ¿no? También nos habla de esa realidad, ¿no?, utilizando la noción de bon cop de fall, ¿no?, de buen golpe de azada del campo, ¿no?, de eso de eliminar los rastrojos del campo como una metáfora, ¿no?, de ese ya conocido casi himno nacional, ¿no?, de la nación catalana, entendida en ese respecto, y de cómo en estas visitas que hizo Paul Robeson, el cantante y activista de los derechos civiles en Estados Unidos, a las columnas y las milicias españolas, de alguna manera reflejaban en estas dos imágenes eso que Paul Gilroy llamó como un interés, una posibilidad perdida de la izquierda internacional de haber consensuado con un buen ejercicio de liberación, digamos, ¿no?, en términos conceptuales, pero también en términos prácticos y territoriales, de la Guerra Civil Española, ¿no?, una pérdida que decía Paul Gilroy en su libro Contra la raza del año 2000, ¿no?, que suponía no solamente una pérdida para España, sino también una pérdida para la española, ¿no?, para la izquierda internacional. Y entonces recoger un momento muy clave también que tiene que ver con la noción de derecho a la ciudad, con la noción de participación y con el momento cuando yo llego a la dirección de Barcelona, qué me encuentro y cómo esos intereses, estamos haciendo un salto galopante, ¿no?, de los años 30 hasta el presente, porque esto se está sucediendo en 2022, 10 años después de la muerte de Isidre Diallo, hay un cambio de registro en la noción de memoria de la ciudad de Barcelona y se establecen un momento de desarticulación de los monumentos, sobre todo de aquellos vinculados a la trata y esclavista, y se vincula también con lo que Henri Lefebvre en su libro de la producción del espacio público, del espacio social, perdón, habla como espacio diferencial en el que las identidades de cada uno se pueden reflejar, ¿no? Todo esto para deciros que también es el lugar el que yo encuentro cuando llego a Barcelona, ¿no?, en un momento en el que también se está hablando de las fórmulas de regularización ya, de las fórmulas como en las historias de Barcelona se hablaba de la diáspora, de qué manera la diáspora puede constituir no solamente la diáspora negra, sino la diáspora en general, ¿no?, que es un 30% de la población que vive hoy en día en Barcelona es no nacida en la ciudad o no nacida en Cataluña y que podría producir, digamos, una masa social lo suficientemente potente como para reivindicar no solamente unos derechos adquiridos, sino también una forma distinta de ver el mundo, una forma que en ojos de Achille Mbembe es una forma negra de ver el mundo, ¿no? También en ese sentido recuperar cómo tanto en proyectos sociales como estos de regulación ya se encuentran colectivos como Tom Manta que a través del diseño están también formulando un ejercicio de solidaridad. También lo hemos visto increíblemente acompañando, ¿no?, los discursos contra el racismo reciente que ha sucedido también en estas desgraciados incidentes y de mala gestión política que han sucedido en Valencia. Y aquí queda claro también una cosa muy interesante, es la manera en que se ha establecido, por ejemplo, como desde la representación, por ejemplo, de lo catalán o de la representación catalana en el pabellón el evento colateral que se dice en la Bienal de Venecia de 2023, ya surgía la presencia de esa esfera pública intervenida e integrada, ¿no?, por ¿no?, por ese imaginario de esos cuerpos negros que ya ocupan no solamente en términos de imaginario político, sino también de acción directa las calles de la ciudad como un ejercicio también no solamente de lucha personal, sino también de transformación y de creencia política, ¿no? Muy rápido porque no tenemos mucho tiempo. Simplemente decir que de alguna manera eso forma parte de esto que nosotros hemos llamado el museo posible, que de alguna manera no quiere un museo en el que se haya completamente aislado del pasado, sino que utiliza, ¿no?, la realidad social en la que está envuelta y un discurso que tiene que ser también consecuente con la estructura económica, cultural, política y social que determinará
la gestión gobernante del museo y que está vinculada a la afección y que está vinculada a los cuidados y que está vinculada a las buenas prácticas. La noción de que el poder del museo reside en la gente que lo constituye. Más proyectos en los que algunos de esos elementos de lucha se han visto posibles, ¿no? Desde sismografías de la lucha a la pieza de Teresa Lanceta, los oficios del Raval, en lo que hacemos no es necesariamente mirar a la diversidad o a lo negro en una perspectiva social, sino analizar la sociedad desde un ángulo que ya la hace diversa en sí y que la asume estructuralmente diversa, que ese yo creo que es el gran problema de las instituciones y de algunos de los proyectos que se han ido presentando. No podemos hacer un ejercicio de buenas prácticas sin entender que la práctica en sí misma ya está marcada por una estructuración deficiente, marginalizante, ¿no? Entonces ahí es donde tiene que empezar ese ejercicio. Y volvíamos, igual que se hablaba en regulación ya, al lugar de que ocupan los cuerpos otros, ¿no? O mal denominados otros en la esfera pública, al que ocuparon, por ejemplo, en los años 70, el de los trabajadores indocumentados y los trabajadores migrantes en el contexto del transporte metropolitano de París, que llevaron a cabo una huelga, y que era una huelga también que, como digo, no solamente era para defender a la gente del norte de África que había llegado a estos puestos y que vivía en una situación de precariedad, sino que también tenía en cuenta a las personas locales que estaban en esa situación de marginalización. Esta pieza, que además la compusimos en una coproducción internacional, habla también de ese gesto, pero también habla cómo el teatro o la estética del teatro, en este caso, la estética como un elemento de emancipación, igual que lo es la estética hoy en día, en ese caso era a través de la disciplina del teatro, aquí es a través de la disciplina del cine, también la vimos a través de la disciplina de la performance, en el caso de Tom Manta. Lo que están intentando hacer es llevar adelante estructuras en las que haya una apropiación del espacio, de la esfera pública, del espacio público que se acontece al imaginario político para su intervención, ¿no? Y de eso también hablábamos en estos proyectos que formaban parte de Canción para Muchos Movimientos, que tenéis aquí, con todo un programa que está disponible online para que lo podáis ver, un programa que también incluía, como decía antes, la participación de Tania Safura, que además, si habéis estado aquí en Barcelona en los últimos meses para Documenta, ha desplegado un archivo maravilloso en el que ella interpreta una relación que es parte de uno de los ejercicios de España Negra y que establece una relación de todo lo que ha sido el ejercicio de la agencia negra y digamos, su sostenimiento, su conservación a través de lo que son las historias de vida, pero también a través de lo que Patricia Hill Collins llama una política que discurre en ámbito doméstico, que era muy típica también del Civil Rights Movement. No me enrollo mucho más porque creo que ahora sí que ya ha llegado mi tiempo, pero simplemente explicaros eso, ¿no? Decir cómo todo esto son las condiciones de posibilidad para que lleguen estas otras piezas que estáis viendo aquí, que son parte de un proyecto panafricano que se abre, como decía antes, en diciembre en Chicago y que viajará a Barcelona y que viajará a Londres y a Bruselas como parte de ese recorrido, ¿no? Y que tiene en cuenta esta noción del planeta negro, noción de ese blacknet o de lo negro como un espacio de formulación, casi como diría Edouard Glissant, ¿no? De una opacidad a la que todo el mundo tiene derecho, y es decir, a una opacidad que lo que dice es que tú no puedes ser, a ti no se te puede imponer una identidad que no hayas escogido por ti mismo, ¿no? Y con ese deseo termina esta presentación. Muchísimas gracias. Gracias, Elvira. Seguimos con el Museo de la Universidad de Alicante. Hola, buenas tardes. ¿Se oye bien? Sí, todo bien. Vale, perfecto. Pues buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias a la organización de MAP y a las organizadoras de este webinar por haber incluido al MUA
en esta puesta en común de buenas prácticas nos sentimos realmente abrumadas un poco por el nivelazo de las aportaciones, así es que nosotros también, como decía la compañera de Cuenca, desde una propuesta muy pequeñita, que es la que llevamos a cabo en el Museo de la Universidad de Alicante, que es la convocatoria Pluridentidad, que yo quisiera compartir, a ver si lo puedo hacer, porque yo mis prácticas aquí en esto de compartir, a ver, si puedo, me decís por favor si lo estoy compartiendo bien. Sí, ¿lo estás compartiendo? Vale, perfecto, pues a ver si luego puedo ir pasando un momento. Vale, pues Pluridentidad es una convocatoria que nace en 2019 y que tiene tres convocatorias ya de vida. Es una convocatoria bienal internacional de artes visuales que nace a raíz de otra previa anterior que pusimos en marcha en 2007 y que llevaba por nombre y sigue llevando por nombre Mulier Mulieris. Aquella era una convocatoria que se centraba sobre todo en cuestiones identitarias más vinculadas con la feminidad o con otras formas de ser mujer, alejadas quizá de los estereotipos o más hacia las disidencias. También en torno a la memoria histórica, la discriminación por razón de sexo, de género, violencia, las múltiples formas de violencia contra las mujeres. Allí nos dimos cuenta que había una necesidad de expresar muchas cuestiones muy diversas en torno al género, lo afectivo sexual, la orientación y la expresión de género, y de ahí que naciera Pluridentidad, aunque ese es el germen y vais a ver cómo ha ido evolucionando. Mi presentación espero que sea muy breve pero muy visual de lo que desde un museo pequeño se puede hacer en torno a estos temas, muy dirigido hacia toda nuestra comunidad, que no es solo la universitaria, que es la más cercana, sino también es la comunidad escolar, es la sociedad en general, porque este es un museo abierto. Quería poner una imagen de nuestro museo para quien no nos conozca. Dentro de nada cumplimos 25 años de vida también, como el Museo de Cuenca, que nos supera en edad, pero el MUA es un escaparate de toda la investigación que se hace en la universidad en muy diferentes ramas de conocimiento y también un escaparate del arte más contemporáneo. Tenemos residencias propias y hacemos convocatorias que tienen una vertiente muy social y muy comprometida. Entonces, bueno, pues la primera convocatoria, como os decía, fue en 2019. Allí se presentaron 22 proyectos y se seleccionaron 14. Aquí estáis viendo imágenes generales del montaje expositivo. Vais a ver también, como os decía, que es multidisciplinar y también es internacional. Hay piezas en formato collage digital, vídeo, pintura, fotografía, instalación. La segunda convocatoria de esta Bienal de 2021 se presentaron, ya ha ido incrementándose, 104 proyectos y se seleccionaron 11 los que estuvieron expuestos en la sala, también de formatos, de disciplinas muy diversas y de temáticas que ahora os iré explicando, también cada vez más abiertas hacia esas otras expresiones de la identidad que no solo tiene que ver con el género o con lo afectivo sexual o con lo queer, sino las identidades migrantes, la identidad en la era digital, otras cuestiones vinculadas con la identidad. En la convocatoria anterior, que fue la de 2023, se presentaron 52 proyectos a nivel nacional e internacional, se seleccionaron 12, algunas imágenes muy generales de esas piezas presentes en la exposición. Y sobre todo, como os decía, las temáticas mayoritariamente, quizá en un 60%, siguen vinculadas a esa identidad de género, orientación afectivo-sexual y expresiones queer, como vamos a ver, este proyecto del colectivo Oz, Identidades, que era a partir del graffiti. Ellos mostraban, veis a la derecha, el vídeo de esas participaciones sociales muy urbanas que hacen de este proyecto con todo tipo de colectivos, desde migrantes hasta de
otras cuestiones identitarias y a través de el stencil y de las siluetas iban proponiendo. Luego veréis en acción todo esto. Piezas como esta instalación muy participativa a partir de Popboard, el juego de palabras, como las palomitas son siempre iguales, pero cuando explotan cada una es diferente, y hablaba de todas esas expresiones de la sexualidad, desde lo pansexual, lo asexual, lo gay, lo lésbico, el bigénero. Bueno, ruptura de estereotipos en torno a las masculinidades, como veis, expresiones también en torno a la homosexualidad masculina, como aquí veis estas fotografías, desde las comparativas entre fotografías históricas y fotografías más recientes, también la homosexualidad desde lo lésbico, como esta performance que hizo el colectivo Dos Topías, que era un homenaje a la poetisa Safo de Lesbos. Hay proyectos como este que surge del colectivo Holanda de Valencia, que tienen un archivo sobre estas jugadoras de softball. Propuestas como la de Andrea Corrales, es una bandera en la que se ha superpuesto varias legislaciones desde el siglo XVII hasta el final del franquismo que han hablado sobre disidencias sexuales, sobre la bandera LGTBI, o el proyecto de Diego Marchante, que era ese navegante del género, ¿no? Hacer un recorrido por las películas de ciencia ficción desde Metrópolis hasta Matrix, que han ido trabajando sobre esa fluidez del género, ¿no? Los cuerpos en tránsito también, tanto el transformismo de este proyecto del colombiano Manuel Antonio Velandia, el viviendo contra corriente, esas identidades transgénero desde un colectivo transformista alicantino. También esta propuesta que nace de un proyecto fotográfico de Marta Llop, que es catalana, a partir de fotografías de personas que habían hecho el tránsito corporal, ¿no? Se veían sus cicatrices, y a partir de ese trabajo muy valiente, dos artistas que trabajan el collage hacían sus colas digitales, ¿no? También este proyecto muy bonito del artista transgénero, Tony Pérez Trillo. Quiero contar esta historia sin tener que confesar nada. Si os dais cuenta, es un fanzine, así es como lo colocamos en sala, y también como, bueno, pues lo teníamos para que la gente se lo pudiera llevar, porque era un testimonio muy sincero sobre su experiencia en ese tránsito, ¿no? O como esta pieza nos habla de esa universalidad, ¿no? De lo que es el sentir, independientemente de la expresión del género, del sexo. Todos partimos de esa emoción, de ese sentimiento, ¿no? Y las identidades migrantes, pues piezas en vídeo como esta de Carmen Isasi, que habla de la pérdida de vidas humanas en ese trayecto de las pateras y los cayucos en el Mediterráneo, o este proyecto del colombiano Joan Fierro, que habla un poco de ese tiempo detenido y casi contrarreloj que experimentan los extranjeros en nuestro país, ese casi indiferente, ser indiferente a todo lo que les rodea, o la pieza del brasileño Lucas Selecio de Souza, que se llama Desplazamientos, habitar lo intangible, como esos migrantes están constantemente en proceso de construcción de la identidad y siempre en precario, ¿no? Con materiales de construcción iba creando toda su instalación. O esta que habla de la multiculturalidad, de una artista armenia que se llama Arak Sahayan. No lo he comentado, pero cada edición de Mulier, menos la primera, que no pudimos, tiene un primer premio de 1.000 euros, que entendemos que es muy modesto, y dos premios de 500 euros. Entonces, esta fue una de las... esta fue la pieza premiada en la edición del año anterior. Una alfombra que ella había dibujado y había guardado en una caja, y que también había creado con artistas armenias, y que habla de esa fusión de identidades. Ella nace en Armenia, pero viene como migrante ilegal a Alicante. Aquí estudia una carrera universitaria de Bellas Artes, y luego trabaja en París. Por eso se conecta ahí, es en ese retrato imaginario todas sus influencias. Identidades en la era digital, pues fijaros desde este conjunto de piezas en formato en óleo, donde se habla de esa disolución de la identidad a partir de los programas de Google, a partir, por ejemplo, de esta pieza 1 y 3 QR inspirada en la pieza de Joseph Kosuth. Era un QR
QR que estaba impreso y a la vez estaba dibujado. El dibujado, que era la pieza manual real, no podía llevarte al QR que tú podías consultar en el teléfono móvil, ¿no? Hablando un poco de cómo se distorsiona muchas veces la identidad en el mundo digital y cómo lo más auténtico al final pasa a estar relegado y no tener casi ni siquiera ni presencia ni función. Esta pieza mugrón de pezones era una pieza también creada a partir de esa discriminación que existe en determinadas redes sociales hacia mostrar los pezones femeninos, no ocurre con lo masculino. Entonces, esta artista lo que hace es una convocatoria a través de redes sociales para que personas de todo sexo, de toda condición, de toda raza, le enviaran fotografías de sus pezones que ella recreó en cerámica y iba componiendo este mural. Esta otra pieza de Pablo Sánchez Núñez nos hablaba de los sesgos discriminatorios que tiene la inteligencia artificial en programas de reconocimiento de imagen, que tiene muchos problemas, o cuestiones, por ejemplo, otras cuestiones identitarias como pues, esta brasileña Renata Ramos, que nace 2 meses o 3 meses después de la muerte de su padre, al que no conoció nunca, tiene noticias de él a partir de las cartas y de las fotografías que sus padres se intercambiaban, y va recreando esa personalidad o esa identidad ausente. Este proyecto de una polaca, Masha Wisocka, que habla sobre esas identidades un poco escindidas porque son polacos que quedaron en territorio de la antigua Unión Soviética perdiendo sus derechos de ciudadanía. O estas otras, ¿no? Esta pieza, por ejemplo, que habla de la identidad vinculada con aspectos más socioeconómicos, ¿no? O esta otra que habla de la identidad vinculada con la salud mental y cómo estamos habitando una sociedad en la que muchas veces estamos anestesiados, o bien por los fármacos o bien por las redes sociales que nos anulan o nos anestesian la identidad. Todas las actividades quería mostrar paralelas y muy rápido que hemos ido haciendo en torno a estos proyectos expositivos. No nos quedamos solo en mostrar las piezas en sala, hemos querido también conectarnos, y yo quiero ahí agradecer sinceramente y públicamente aquí esa colaboración entre los 2 vicerrectorados. Nosotros defendemos del Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria un presupuesto muy pequeñito. Como decía la compañera de Cuenca, los vicerrectorados de Cultura tienen muchísima actividad en muchos frentes, y también el Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Responsabilidad Social, y con ellos organizamos muchas actividades en torno a la Semana de la Visibilidad Trans, desde mediaciones con alumnado de Sociología, Publicidad, Turismo, como estáis viendo aquí, mesas redondas, por ejemplo. Aquí invitamos a Elsa Ruiz, colaboradora del programa de Risto Mejide, Lidia Náquera, una activista trans alicantina, y Carlos Lam, el director de un festival de cortos trans, para participar en esta mesa. Aquí estáis viendo cómo ese taller de identidades del colectivo Oz que mostrábamos en esa primera edición de Mulier también lo sacamos del museo y se hizo para los universitarios. Diálogos, por ejemplo, entre Juan Vicente Aleaga y un artista, Jesús Martínez Oliva. Aquí el mismo taller del colectivo Oz, pero dirigido a público familiar. Tenemos un programa de Oméñez Almúa que conecta la programación expositiva del museo con público general, porque este museo es de entrada gratuita y es un museo muy abierto, es un escaparate de todo lo que se genera en la universidad hacia la sociedad. Aquí, por ejemplo, el Día de la Visibilidad Trans del año 2021, hicimos una entrevista con el artista del fanzine que os comentaba antes, Tony Pérez Trillo. Todo esto lo tenéis en nuestra web. Me parece interesante remitirnos, porque ahora estoy hablando como una moto. Yo creo que quiero decir tantas cosas en poco tiempo que no sé si queda lo suficientemente claro, pero todo este material lo tenéis en nuestra web, tanto las convocatorias como los catálogos digitales, como todas estas entrevistas, por ejemplo. Con el Vicerrectorado de Igualdad, aquí veis a la vicerrectora con los premiados también. Sí, estamos acabando. Sí, para que nos faltaría el proyecto de Voces Situadas de Reina Sofía, para que también
aquellas oyentes, participantes que tengan que irse a otras Sí, gestiones puedan estar y nos escuchen a todas. Si quieres vale, finalizar con una sí, última actividad que simbolice un poco sí, todo lo que estáis trabajando, que para mí es fundamental. Creo sí, que aunque sea como tú has dicho, un museo pequeño, trabajar estos temas justo en un museo pequeño es sí, fundamental y sí. es un claro ejemplo de buenas prácticas. Así que muchas gracias. Pues si te parece, acabamos con esta imagen, que es el taller que hicimos en la edición anterior de Pluridentitats en torno a la pieza de Arak Sajayán y lo multicultural. Entonces, mucho alumnado que también, como veis, tenía diferentes procedencias, se sintieron muy identificados y entre todos crearon una alfombra colectiva y trabajaron el concepto de las cosas que les definían, ¿no? Entonces, bueno, pues yo suelo acabar con la invitación a quien sea artista o quiera difundir. Nosotros estamos ya con abiertas las bases de la siguiente convocatoria, que es esta que tenéis aquí a través de nuestras redes sociales y de la página web. Conocéis la propuesta. Así es que muchísimas gracias y un placer compartir este foro con todos y todas. Hola a todas y hola a todos. Supongo que me salto directamente a presentar. Me llamo Julia Morandeira y me acabo de sumar al equipo del Reina Sofía como directora de estudios, que viene a ser una nueva dirección donde estamos intentando como agrupar y articular los diferentes procesos en torno al aprendizaje, a la investigación y a las diferentes producciones de institucionalidad que se dan en el museo. Y en el que el programa de Voces Situadas que voy a presentar hoy de manera muy breve, porque ya imagino que siendo la última, eh, la atención y bueno, estará ya como en otros niveles. Y además también, como, bueno, como decía la compañera Reme antes que yo, también está todo en la web, entonces compartir simplemente aquí las grandes líneas. Entonces, primero, antes que nada, igual comentar que Voces Situadas es un programa que depende directamente de una asamblea, de un grupo, de un colectivo que se llama Museo Situado. Museo Situado es una iniciativa que surge en 2018 en el seno del barrio de Lavapiés y surge en un momento muy concreto que es a raíz de las protestas o, mejor dicho, al calor de las protestas que surgen en el barrio tras la muerte de Mame Mbaye, que como muchas de vosotros y de vosotras os acordaréis, era un migrante senegalés, miembro también del Sindicato de Manteros y Lateros de Madrid, que muere a raíz de bueno, en el contexto de una persecución policial, a raíz, digamos, de la respuesta ciudadana a esas formas de violencias policiales contra esos cuerpos racializados negros que son constantes en el barrio, surge toda una ola de protestas en las que se dan diferentes momentos de encuentro, de asamblea y de discusión, en el que el museo se ofrece como un espacio más, pero también como una voz más para articular estos diferentes espacios, ¿no?, de necesidad de reflexión, de trabajo cooperativo y conjunto en torno a estas diferentes urgencias. Así surge el Museo Situado como una forma asamblearia en el que está compuesta por diferentes asociaciones, colectivos y organizaciones que están presentes en el barrio de Lavapiés, en el que el museo tiene una voz y un asiento más dentro de esta asamblea. O sea, las asambleas de museo situado tienen lugar de manera regular a lo largo del año y generan también propuestas, ideas. De hecho, bueno, os voy a... Lo tenía ayer. Sí, ¿Perdón? ya sé dónde está. Creo que Pero se ha ya me he ido. He puesto un poco en un primer link en el que podéis ver la historia de Museo Situado y
en este segundo link podéis ver un poco todas las diferentes iniciativas que se desgranan de esta asamblea. Y entre ellas está Voces Situadas. Voces Situadas es un poco el músculo, el brazo principal de la Asamblea de Museos Situados en tanto que programa, en donde a través de estos encuentros se busca responder a diferentes urgencias que atraviesan o que preocupan a la Asamblea. La cuestión de urgencia creo que es importante, es decir, son siempre como cuestiones, debates que necesitan, ¿no?, de un foro colectivo para ser trabajadas, pensadas y discutidas. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos el Voces Situadas número 33 que abordaba la cuestión de los derechos culturales. Creo que hay dos grandes o dos características principales del programa de Voces Situadas que también tienen un eco en el Museo Situado. Uno es la cuestión de ser situadas. Esa palabra la recogemos de la pensadora feminista americana Donna Haraway, que nos invita siempre a pensar de manera situada contra una pretendida neutralidad o universalidad, es decir, pensar siempre desde nuestros contextos, desde nuestras posiciones, desde nuestras corporealidades, ¿no? Y por otra parte, la siguiente como característica es que el formato del evento es siempre circular. Intentamos romper esa oposición o ese formato que puede ser ¿no?, más de pues, el conferenciante o los conferenciantes y el público, siempre en una geometría circular en el que los diferentes cuerpos y públicos se disponen en otra forma de escucha. Poco más explicar. Yo creo que todo lo demás, bueno, que los programas siguen, o sea, se siguen sumando, lo hacemos de manera muy regular y la cartografía de los temas es muy amplia. Os compartiré ahora el link y nada más agradecer a todas las organizadoras y a todos los participantes y con muchas ganas de seguir escuchando y pensando. Muchas gracias. Creo que es fundamental un poco recoger el hilo conductor de todas las ponencias y de todos los proyectos. Creo que queda demostrado el interés real gracias a las imágenes que hemos podido ver, gracias a las proyecciones de actividades, inauguraciones, exposiciones. Y lo que nos une es crear espacios más abiertos, lo colectivo, que es fundamental, el diálogo y sobre todo generar lazos de unión donde se dé visibilidad a la amplitud de identidades, de memorias y también de realidades. Con esto quiero finalizar este webinar, que espero que sea un gran inicio de algo que podamos seguir trabajando, que esto de pie a seguir invitando a instituciones, a agentes culturales, que podamos seguir creando un archivo de buenas prácticas, que esto comience a ser un banco donde fijarnos entre todas y donde poder apoyarnos también entre todas para seguir en esta línea. Y antes de cerrar este encuentro, quiero tomar un momento para agradeceros a todas y cada una de vosotras por participar, a las personas que también están como oyentes, que nos han acompañado durante esta tarde. Y, por supuesto, reconocer la labor de la Red de Museos por la Igualdad, porque es un gran esfuerzo, es un compromiso y que queda demostrado que un espacio es necesario para poder fomentar el diálogo, la colaboración y sobre todo la transformación de nuestros museos. También destacar la colaboración, por supuesto, de mujeres en las artes visuales, que gracias a todas su incansable labor estamos aquí y gracias también a la colaboración de la Comunidad de Madrid, que al final son quienes han brindado su apoyo y recursos para hacer realidad esta iniciativa. Y por último, en especial, a todo su trabajo, a Lola y Claudia, que están detrás de la organización y la gestión de tanto el laboratorio como la webinar. Y con esto creo que
damos cierre. También me gustaría saber si hay alguna participación de alguna persona que nos ha estado escuchando, si alguna de las compañeras quiere aportar algún último detalle, información, y gracias una vez. También, como han puesto las compañeras de MAC por el chat, que si se quiere hacer algún tipo de aporte, pregunta, cuestión, creo que se han tratado temas muy interesantes, levantad la mano o directamente abrir el micro para poder dar cierre a esta webinar y también que quede, que quede ese aporte en este diálogo. Bueno, yo no tengo una pregunta concreta, pero bueno, solo quería agradecer de verdad. Me he pasado una tarde estupenda oyendo y viendo cosas que muchas de ellas no las conocía y de verdad, de parte de Mav y de parte de todas nosotras, ha sido verdaderamente un gran placer escucharos esta tarde, de verdad, ¿eh? De verdad. Muchas gracias. Gracias a vosotras por ofrecernos la posibilidad. Yo creo que es un lujo poder participar en este tipo de foros, conocer de la experiencia de colegas que están trabajando en la misma línea, y vosotros sois el altavoz también, ¿no? El que permite que todo esto esté conectado, estemos en red, nos conozcamos, nos pongamos cara y aprendamos juntos en el trayecto y juntas. Así es que el lujo es poder encontrar foros como el vuestro y gente tan comprometida y tan generosa, que yo sé que vuestra implicación es tremendamente generosa. Así es que al revés, el agradecimiento creo que es compartido. Muchas gracias. La verdad es que yo también me sumo a los agradecimientos, soy Juan Carlos Robles, eh, porque desde luego trabajar en red es fundamental. El proyecto nuestro que se inicia con Erasmus Plus en la colaboración entre la Universidad de Málaga y la Chaita Anta Diop de Dakar, eh, nació con esa idea de crear nexos y, y que pudiéramos tener estudiantes en la Facultad de Bellas Artes de Málaga de África. Y la extensión al Midecian es seguir con esta apuesta por crear red, porque esto ha permitido que se haya producido un encuentro entre los universitarios de Cuenca, los de Málaga, los de Dakar y otros estudiantes de San Luis. Y bueno, la cuestión es ir ampliando la red y ir consiguiendo fondos que siempre son precarios de aquí y de allá y establecer relaciones. Y que nos hayáis dado visibilidad y tener el lujo de escuchar los proyectos tan interesantes que habéis mostrado, pues va en esa dirección, ¿no? De ir ampliando la red y agradezco el apoyo que nos habéis dado con este encuentro, desde luego. Hola, ¿me oís? Sí, ¿me oís? Sí. Es que no consigo activar la cámara, lo siento, soy Fernando Saez de Nacional de Antropología. Bueno, como todos, daros las gracias a Julia y a todas las personas que forman parte del laboratorio por haber preparado el webinar, a Lola, Claudia y a toda la gente de MAP, ¿no? Por empujar, que sé que sabemos que os ha costado mucho, ¿no? Ponernos a todos de acuerdo y conseguir que esto funcione. Bueno, y por último a las personas que hoy, las colegas que han presentado hoy
los proyectos que han sido seleccionados para este primer webinar, ¿no? Sobre esta materia. Yo simplemente, por de récord, me gustaría, que supongo que eso lo hablaremos ya en la comisión permanente, pues, y creo que estará en el espíritu, incluso en las intenciones de MAP, ¿no? Pues darle continuidad a esta cita. Han quedado algunos proyectos fuera, otros probablemente no los hemos detectado, ¿no? En los procesos de selección. Yo creo que esto es una especie bueno, la red se construye estableciendo más conexiones, ¿no? Haciendo conexiones neuronales a través de el propio tejido, ¿no? De todos los museos que estamos implicados en estos procesos, ¿no? Y no sé con qué regularidad se podría hacer, pero no sé si uno al año como poco, ¿no? Incluso en un par de años, yo lo dejo ya para apuntado, que incluso abrir una especie de sección donde podamos también presentar proyectos que han surgido, ¿no? O inspirados en los que han hecho otros museos que se han presentado en estos webinars, no sé, si en 2 años, 3 años, ¿no? Bueno, a lo mejor ya soy como el cuento de la lechera, con perdón, pero por cierto que es un cuento muy machista, pero bueno, todos me entendéis, ¿no? Eh, bueno, simplemente para dejarlo ahí planteado, ¿no? Yo creo que lo hablaremos en la comisión permanente en los próximos días, no sé cuándo lo vais a convocar, pero para que nos escuchen también todas las personas que han participado, porque yo creo que este es el principio de algo importante. Bueno, yo aprovechando continuando lo que ha comentado Fernando, bueno, yo creo que reiterar que MAF somos única y exclusivamente una parte más de esta red de la que forman parte casi 40 museos, aparte del Ministerio de Cultura, y que este compromiso es el que ha hecho posible el que vayamos poniendo una gotita a gotita y creando una montaña, esperemos, muy grande. Efectivamente, tal y como plantea Fernando, la idea de generar un encuentro de una selección de buenas prácticas, como seguramente también lo ha comentado Rosalía y Julia al principio, es una de las ideas primigenias de la red, que es también poner en valor pues, ese trabajo que se está haciendo, generar espacios de escucha, de confianza, de aprendizaje. Y en ese sentido, pues esta es la segunda webinar, quiero recordar que hacemos, ¿verdad, Claudia? ¿Me parece? El año pasado ya hicimos otra y por lo menos la idea sería que haya como mínimo una. Él también se ha apuntado aquí, ha salido a colación que efectivamente por la duración razonable de una webinar tampoco podíamos seleccionar todas las prácticas que nos hubiera gustado a las personas que han hecho la selección. Se han quedado algunas, tanto en la edición anterior como en esta, que no se presentaron públicamente, pero creo que seguramente es un buen momento para reflexionar, que ya que la página web de la Red de Museos por la Igualdad, para aquellas personas que no la conozcáis, también están subidas las buenas prácticas que se seleccionaron el año pasado. Seguramente lo ideal será poder subir más buenas prácticas, no únicas exclusivamente aquellas que por tiempo importancia se han pensado que son en este momento las más relevantes o las más idóneas a la temática que este año se había decidido. Así que bueno, recogemos el guante, Fernando, y revisamos en la Comisión Ejecutiva de la Red de Museos por la Igualdad, que es quien tiene que tomar sus decisiones estratégicas y así lo viene haciendo, y luego pues trataremos desde las instituciones que cada uno estamos de seguir apoyando, impulsando y tratando de conseguir, en fin, hacer más cosas, siempre intentando conseguir un poquito de dinero para poder continuar. Así que bueno, me parece una buena apreciación, ¿no? Ampliar las buenas prácticas más allá de las que se puedan en un momento determinado presentar con un poquito más de tiempo, ¿no? Así que bueno, muchas gracias a todos los museos participantes en la red, que nos anima mucho también a las personas que estamos un poco más en el día a día, pues a seguir trabajando. Así que bueno, por aquí están algunos de los museos participantes, veo a Juan Ángel, he visto por ahí también el Museo de Valladolid, en fin, seguro otros están detrás de algún avatar. Un beso, gracias. Bueno, pues yo creo que podemos ya dar por finalizada la sesión y nada, yo por mi parte daros las gracias a todos. Me ha encantado escucharos y bueno, cualquier continuación de las actividades o cualquier cosita que nos queráis enviar, nos lo podéis enviar para subirlo también como al banco de las buenas prácticas que vamos a subir a la red, ¿vale? Cualquier continuidad de estas actividades y nada, que muchísimas gracias a todos por participar y a los oyentes por estar aquí con todos nosotros y nosotras. Gracias a todos. Gracias.
Chao. Muchas gracias, ha sido un placer. Chao. Igualmente. Chao. Gracias.